los interminables trámites del UNSAC. Todo bonito con el UNSAC, todo chévere con los docentes, todo bacán con la cultura, hasta que llegas a los trámites. Porque hay cursos en los cuales los que aprueban es una ínfima parte. Yo recuerdo un curso de abastecimientos, éramos 93 matriculados, 3 aprobados. Eso no lo vas a ver pues ni en la Andina, en ningún lugar. Habían 70, 80 matriculados y aprobaban 7, 8 personas, o sea, menos del 10%. Y te jalaban a todos, pues sin asco, sin misericordia. Sí, sí. En el aniversario de la facultad se hace lo que se llama el entierro de facultades. Entonces, Ingeniería Civil hace un ataúd de cada una de las facultades, incluyendo a la Andina. Para la Andina se hace el Arca de Noé. Porque acá hay gente de Quillabamba, de Abancay, de Apurímac en general, de Chumbivilcas, y se agrupan también entre ellos. Sí. Hay un grupo de chumbivilcanos aquí muy fuerte dentro de canchinos, caneños, que también tienen sus propias actividades en torno a, entonces ya no es una cuestión de clase, sino es una cuestión étnica. La UNSAC es el espíritu barroco del Cusco. La tricentenaria. ¿Qué tal, hermanos y hermanas del Cusco? Este es tu podcast Cabeza Voladora, el único podcast cusqueño que camina por la ciudad del Cusco. Así que no pierdas la oportunidad de encontrarnos en los diferentes lugares, como el día de hoy, que estamos desde la Facultad de Arquitectura en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. ¿Para hablar acerca de qué? Vamos a hablar acerca del UNSAC, diferencias con la Andina, perspectivas, un enfoque cultural, beneficios y perjuicios, además de muchas anécdotas. Exacto. Entonces, César, comenzarás. Creo que has traído un libro, tal vez nos puedas comentar algo. Bueno, un poco mi perspectiva va a venir siendo la que es de un ingeniero civil, que, bueno, yo cuando llegué a la UNSAC ingresé a civil y solo éramos 3 personas de mi colegio, la Merced, acá en la universidad. Entonces yo inicié de cero, en una perspectiva nueva, y fue toda una experiencia, que en el podcast anterior que hablaron de colegios, me parece, fueron hablando de algunas cositas de cómo se mueven el consorcio, colegios. Exacto. Acá, pues ahora toca ver cómo es el siguiente nivel, ¿no? Cómo se mueven las universidades, sus diferencias, y esa es la mirada del que también fue el cura de Ingeniería Civil. Así que también fui jefe de barras, y un saludo por lo tanto a todos mis hermanos de Ingeniería Civil para decirles con cemento, adoquines y quincones, ingenieros son campeones. ¿Qué tal, Jimmy? Sí, hola, mi nombre es Jimmy, yo terminé antropología aquí en UNSAC, soy bachiller de antropología y actualmente me encuentro estudiando arquitectura ya en el último semestre en la Universidad Andina del Cusco. Un poco lo que yo he percibido, yo soy de acá, de esta misma facultad. He pasado acá, ¿cuántos años? Pues 8 años tal vez, dentro de estas aulas, en esta tensionada. No fueron 5. No. Sí. Yo diría en mi caso fueron 7. Yo diría que fueron hasta 9, ¿ah? Sí, sin temor a equivocarme. No fui el mejor alumno, muy rebelde, muy díscolo, bohemio, etcétera, mil cosas. Pero bueno, la impresión general que yo tengo, una primera impresión, es que debido a la cuestión de la Facultad de Ciencias Sociales, Antropología, Arqueología, ahora Filosofía, Psicología, Historia, ¿qué más hay? Creo que eso es todo. Eso son todo. Ajá. Arqueología, ¿no? Debido a esa presencia, la UNSAC tiene pues una presencia, digamos, política, una presencia un tanto rebelde, revolucionaria. Recuerdo una de las anécdotas más importantes, más interesantes que viví acá, cuando porque subió el pasaje, creo 10 céntimos, en ese momento creo que 70, 80 o algo así, los estudiantes metieron toda una caravana de buses dentro de la universidad, fue alucinante. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no se podría ver en la Andina, ¿no? Obviamente que no. Claro, se tiene mucho la tradición, ¿no? De
verbal, oral, de que eso pasaba mucho cuando alzaban los precios. Bueno, al ser también la única universidad que había antiguamente en el Cusco, era donde entraban casi todos, ¿no? Y que justamente, como tú indicas, que creo que son dos componentes, ¿no? El hecho de ser universidad nacional y que sea una universidad donde estén sociales, ciencias sociales, hace que la universidad de por sí sea más política, ¿no? Cosa que no se ve en la andina, puesto que primero que sabemos que es una universidad privada y se maneja con otros parámetros, y segundo que no hay carreras de humanidades, la más próxima podría ser educación tal vez. Claro. Y tercero que tienen una postura muy cerrada en torno a la voz del estudiante a partir de estos reclamos más de manifestación, ¿no? Me acuerdo que cuando subieron las pensiones en la andina, un grupo de alumnos de Derecho salieron a protestar alrededor de la Universidad Andina y se les abrió proceso, los expulsaron, si no me equivoco. Y poco después yo había ingresado a la Universidad Andina y recuerdo que en los primeros semestres una docente, de hecho que era como la docente de carrera que nos enseñaba, nos dijo, ¿no? A la universidad no se viene a hacer política. A la universidad se viene a estudiar y a salir con tu título profesional, pero aquí no vienen a hacer política. Eso se me quedó como muy grabado. Y muchos años después, yo ya participando de la asamblea universitaria, recalqué que sí, la universidad es parte de un proceso. Yo quería consultarte, por ejemplo, lo último que ha sido en manifestaciones, quizá que el Cusco ha visto, ha sido esto por los escándalos sexuales, ¿no? Tanto en la andina como en la UNSAC. Pero curiosamente impacta la actitud que tuvo la andina, ¿no? Que lejos de tratar de darle trámite, prefirió silenciarlo y luego echó la culpa a los alumnos por la reducción de matrículas y se les prohibió todo el acceso. Entonces, indignante, ¿no? Acá en la UNSAC también pasó otra cosa también indignante, que todos los que eran docentes nombrados, pues no se les ha hecho nada. Y no ha servido de nada. Y eso muestra esos dos entornos, ¿no? Mientras que uno quiere mantener la reputación hacia externo, acá incluso se burocratiza todo el trámite hacia quien es el poder, ¿no? El docente, sobre todo el nombrado antiguo, ¿no? Y esas dinámicas que diferencian a la UNSAC de la andina. La andina es una empresa, ¿no? O sea, se debe al cliente que es el estudiante. Si se le exige tanto como para que el estudiante decline de seguir estudiando, pues está mal. Se quedarían sin estudiantes. Así que su exigencia tiende a ser acorde a las posibilidades del estudiantado y cuánto se le puede exigir. Eso hace que comparativamente muchas quizás no sean tan exigentes como lo sean en UNSAG, aunque claro, habrá excepciones por facultades más antiguas. Tengo entendido, por ejemplo, estomatología y psicología son, por ejemplo, parte de esas, que más bien es un caso al revés, porque la UNSAG es nueva en esos aspectos. Y tiene tal vez más prestigio, por decirlo así. Exacto. Pero ya también en la UNSAG cambia la dinámica, porque si bien la universidad se debe hacia el estudiante, no percibe que el estudiante pues sea un cliente, sino más bien está dominada de forma política, y eso hace que la administración misma sea diferente y sean los docentes quienes definan las ventajas, virtudes, desvirtudes que se da, y hace que, por ejemplo, algo que todo alumno siempre ha vivido, que es los interminables trámites en la UNSAC. Todo bonito con la UNSAC, todo chévere con los docentes, todo bacán con la cultura, hasta que llegas a los trámites. Pero también, de alguna manera también las tomas, ¿no? Que tal vez, que si bien es cierto, muchas de las veces que se toma es completamente justificado y necesario, tal vez otras veces no tanto, ¿no? Y como que se pierde mucho tiempo. Yo recuerdo en antropología había mucho por decir, el cuchicheo de que a veces como que no queremos hacer clases y tomaban la facultad o cosas así. Ajá. Entonces sí ha llegado un poco a tergiversarse el hecho de que la toma per se pierda tal vez cierto poder o cierta importancia. Es más, era curioso que muchas veces las tomas de exámenes eran, por época de exámenes solían ser las tomas, casi como quien hace para entender. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Pero bueno, adicionalmente a ello quería hablar de las tomas. Yo cuando ingresé, pues mi grupo de amigos, algunos estaban en Lima, ¿no? Entonces para mí fue un poco triste, frustrante, ¿no? Porque tuve que iniciar mi vida de cero. Pero algo de esos primeros años que me frustró
por ejemplo, fue que yo postulé al programa de la UNSAG que tenía para, en las épocas de vacaciones, irse a trabajar al extranjero, sobre todo a Estados Unidos. Que mis amigos también lo iban a hacer y nos íbamos a ver en Denver, en Estados Unidos. Bacán, ¿no? Porque iba a ser una experiencia. Programas como Work and Travel. Sí, exacto. Pero que debido a las huelgas, simplemente desaparecieron de la UNSAG. O sea, la UNSAG, gracias a las huelgas, ha perdido muchas oportunidades. Y a mí me frustró porque se sumaba la cantidad de frustraciones que me daba el UNSAG. Yo recuerdo el segundo semestre de estudios en el curso de física. Yo en el colegio había sido pues con mis amigos de los primeros en hacer una página web del Cusco, de Machu Picchu, por ciencia y tecnología, ¿no? Entonces ya sabía manejar software, me movía muy bien en ello. Pero cuando estuve llevando este curso de física, yo les llevé mi trabajo impreso, bien diseñadito, bonito, y me dijo, no, está mal, vuelve a hacerlo, hazlo a mano. Y yo me dije, ¿por qué? Porque tú no lo has hecho, tú lo has descargado de internet y lo has impreso. Pero yo lo he hecho, yo se lo puedo demostrar. Yo le puedo hacer esto varias veces y porque era el sentido era que tenía que hacer el trabajo de la mayor calidad posible porque yo no estaba compitiendo con mis compañeros de salón, sino con mis amigos que estaban en Lima y tenían una educación, me paraban contando esos cursos, me decían cómo estaban maravillados con estudiar sociología el primer semestre, cosas así, y que yo sentía frustrante aquí, porque sentía que en lugar de darme más luces, en la UNSAG a veces te la pagaban. Sí, de hecho yo también lo he vivido así. He sentido mucho esa frustración, ¿no? Tal vez a nivel comparativo, por ejemplo, cuando uno quería hacer investigación, cosas así, y en antropología, era como los docentes se desentendían, ¿no? Que están muy ocupados, o como que no hay esa prestancia de acompañar al alumno. Cuestión que sí le he notado muy proactiva en la Andina, ¿no? Me imagino que también reciben bonos por, los docentes reciben bonos por investigación, entonces les conviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya que estoy cursando los últimos semestres, he ido generando círculos de estudio, asesorados por docentes de la Andina, que te promueven mucho eso de la investigación. Con uno de ellos llegamos a publicar Congreso Internacional, entonces la perspectiva en torno a justamente esos incentivos de querer generar nuevo conocimiento o crecer en tu misma carrera profesional es distinto. Uh-huh. Aquí te frenan un poco y sin embargo en la Andina hay mucho de promover eso. Incluso podría atreverme a decir, porque también es generación de docentes. En la Andina la mayoría de docentes son jóvenes, la mayoría no son nombrados, entonces no tienes ese estatus o que se tiene acá que los nombrados son intocables, que pueden hacer lo que quieran y que nunca los van a votar. Yo tenía un docente que nos enseñaba antropología física, Castillo apellidaba el docente, con 90 y tantos años, ya no podía caminar, no veía bien. Lo único que hacía era como pedir trabajos, coima o trabajos para pasar los exámenes. Y era un secreto a voces, o sea, los alumnos lo sabían, los docentes lo sabían, pero como era nombrado no se lo podían. Algo interesante lo que comentas es estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando se critica al Estado, se critica por su forma de funcionamiento. Porque, o sea, si tú quieres como emprendedor, digamos, aumentar tus ingresos, tienes que buscar más clientes, ¿no? Ese es tu objetivo. Pero en el otro lado, que los clientes son limitados, una cosa lógica, el hecho de no cumplir la norma se vuelve más bien el incentivo para obtener más recursos, ¿no? Sabemos que un policía gana más por las coimas que recibe que a veces por su propio sueldo, ¿no? Y eso mismo pasa a veces, o se sabe, ¿no? Se sabe que pasa también en la UNSAG, en la cual a algunos docentes el mayor incentivo es, digamos, un extra, ¿no? Pero lo bueno, yo te diré, porque tengo amigos también que están siendo docentes jóvenes, no están en esa lógica, más bien quieren hacer las cosas bien, o sea, cambiar esta generación, y yo les felicito bastante, pues han sido también líderes en estos temas de investigación. Por lo general paran siendo los asesores de la gran parte de las tesis, cosa que no pasaba con los docentes antiguos. Yo recuerdo cuando al ingeniero Sobero Molero, uno de los mejores ingenieros estructurales que tuvo esta región, y si no lo sabían, ahora lo saben, pues, por ejemplo, en una de sus conferencias yo le dije, no, ingeniero, quiero desarrollar esto. Me he inspirado en cuando se dobla un fierrito y veo que hay un cambio de temperatura.
¿no será que cuando sometemos a cualquier elemento estructural a esfuerzo, se liberará energía que se pueda medir y así saber cómo se comporta internamente y eso poder medir con sensores y demás? Él encantado con la idea, me presentó un docente de electrónica, luego uno de mecánica, me dijo, tienes para hacer una tesis así combinada, genial por mí. Regreso a mi facultad y un poco que no cayó bien la idea, se volvieron más trámites, más pesados. Al final, en esa generación al menos, muchos de mis colegas, incluyéndome, pues preferimos ir por el lado de los proyectos que por el lado de la investigación, porque todo eran problemas. Sí, de hecho a mí me pasó que cuando terminé la carrera estuve como 2 años buscando asesor. Nunca logré un asesor. Ya dejé como por un tiempo, me puse a estudiar, a trabajar y ahora he retomado la tesis y bueno, felizmente ahora sí la estoy haciendo. Pero igual hay esta cuestión de trámites, ¿no? O sea, uno para que haga el trámite aquí en la UNSAC tiene que ir y sentarse con el señor que hace el trámite a su costado y prácticamente escribirla tú. Exacto. Sin embargo, en la Andina ya las cosas corren. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Los contras son pues el hecho de lo engorroso de los trámites, ¿no? Y que puedes demorar todo un año en un trámite que podría ser un mes y medio, 2 meses. Y a veces cuando le caes mal a ciertos docentes, y peor si son nombrados o tienen cierto poder dentro de la facultad, ya fuiste. Ya fuiste. Es más, este podcast no se podría hacer si estuviéramos de estudiantes. Exacto. Hemos tenido que esperar a salir para poder hacerlo. Ajá. Ya, en ese sentido, exacto. Entonces, en ese sentido es pues un contra total. Los pros será pues el hecho de que, y con eso quería tal vez cambiar un poco el tono de la conversación, yendo hacia el sentido identitario de las universidades. ¿Cómo se siente la identidad de ser de la Andina? Eso te lo preguntaría a ti, y nosotros no tenemos mucho de esa experiencia. ¿Y cuál es la identidad de ser de la UNSAG, ¿no? Porque la cuestión respecto a la UNSAG tendría que ser, o lo que yo percibo, es más básicamente la inteligencia, ¿no? O sea, se suele decir que los de la Andina son burros, tontos, salen rápido, salen como sale Champudov, así, como una máquina, como una industria, ¿no? Tengo una anécdota, de repente esto puede servir para iniciar esta parte de la conversación. Y yo estuve, ¿cuándo sería esto? 2009, 2010, tiempazo. Estaba en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Andina, acá arriba, en el 4º piso. Era el salón de Álvaro, en psicología. Y en esa época estaban protestando justo otra vez por esto del pasaje del bus, que estaba de 60, 70 céntimos, no sé. La cuestión es que estaban pasando frente a la Andina. Y del salón donde yo estaba, de la Andina, se escuchaba el griterío, ¿no? Los tambores, la gente. Y los estudiantes de ahí comenzaron a sacar de su bolsillo, de su billetera, harto sencillo, 10, 20 céntimos, y todo lo comenzaron a tirar, y tirándolos de misios, ¿no? Bueno, no sé. Anécdotas, ¿no? Entonces eso de la identidad. La cuestión identitaria, o sea, yo siento que aquí en UNSAC es más fuerte, en Andina no tanto, o es como que te maneje una confrontación, ¿no? Porque, claro, a ver, surge la UNSAC como única universidad y la primera que le sale como en contraste es la Andina, ¿no? Y claro, obviamente en un inicio tenías plazas abiertas porque tenías que cubrir las plazas, entonces entraba cualquier persona. De hecho, pasaba mucho, pues sigue pasando con carreras nuevas que se abren en la Universidad de Andina. Yo me acuerdo que entré a ingeniería ambiental sin estudiar nada, básicamente. Pero la sinceridad ante todo. Claro, pero porque justamente era una carrera nueva, entonces se tenía que cubrir las plazas, ¿no? Yo era de parte de la segunda, tercera promoción que había ingresado. Pero, o sea, ahorita actualmente hay carreras como medicina, por ejemplo, en la Andina, que son sumamente peleadas, que entras con 17, 10, casi igual que acá. Carreras como la médica, hay otra universidad que la brinde. Claro, antes eran las salas. Claro, entonces ya no existe. Sí, ya no. Entonces, la contienda ahora de la universidad privada de la Andina y esta cuestión identitaria podrías confrontarse con la Continental, que es una privada que está convocando muchos estudiantes. Entonces a los de la Conti ahora le dicen los de la Conti, porque justamente ¿no? Son universidades nuevas, están abriendo plazas, entonces captan mucha más gente. Pero no hay mucha ¿No sientes? cuestión
identitaria, así como fuerte. como fuerte, como Sí, que sí, me sí. motiva, soy del Andino. Como acá, ¿no? Y acá Mi no es, alma mater. y acá no solo es la UNSAG en global, sino también interfacultades. Hay una identidad Sí, muy fuerte. fuerte. Los de civil, los de arquitectura, los de electro. Tú nos contarás un poco de esa. Sí, yo, El electro Ajá. con civil. yo quería comentar, por ejemplo, algo así como haciendo un canon, ¿no?, de continuidad de podcast. En ese podcast sobre los colegios, por ejemplo, se hablaba de cómo el consorcio tenía ciertas cuestiones clasistas en comparación de los colegios estatales. Pero podríamos verle también de otra forma. Por ejemplo, cuando tú revisas cuántos campeones, digamos, de matemática o campeonatos se suelen ganar, normalmente el consorcio no suele resaltar. Por ejemplo, cuando, bueno, con mis compañeros llegamos a ser campeones de matemática, en ese momento nosotros llegamos a sacar 100 puntos. El siguiente colegio del consorcio era La Salle, que sacó 0 en ese examen para, a nivel de la región. Y en ese momento, cuando fuimos a la UGEL, por ejemplo, se sorprendieron, porque era la primera vez que iba un colegio del consorcio ahí a haber ganado un premio de conocimientos. Normalmente era ciencias, o si no era sobre todo Sicuani. Sobre todo Sicuani Sicuani. era muy fuerte. Muy fuerte en todos los concursos, Sí, sí, matemáticas, sí. letras, es muy bueno, muy bueno. Pero lo mismo veo que pasa en LUNSAC. O sea, en LUNSAC, desde la partida, el criterio de selección, que es el examen, es quizá no el mejor, pero es bastante exigente. O sea, ingresa a menos del 10% pues, de los que postulan. Entonces, la selección que tienes es bien interesante. Yo recuerdo el primer examen de geometría analítica de la Facultad de Ingeniería Civil. Y yo vi a mis compañeros salían llorando. Y cuando yo les pregunté, ¿qué ha pasado? Pues hermano, ¿qué ha pasado? Decía, ahora comprendo a mis compañeros. Ya sé qué es lo que es ir a un examen y no poder resolver ni una sola pregunta. Y ese examen yo saqué 9, pero el promedio del salón estábamos por 6 más o menos en nota. Y esa anécdota es muy constante porque hay cursos en los cuales los que aprueban es una ínfima parte. Yo recuerdo un curso de abastecimientos, éramos 93 matriculados, 3 aprobados. Eso no lo vas a ver pues ni en la Andina, en ningún lugar. Acá en arquitectura también es algo así. En el curso de diseño, que es el curso principal de arquitectura, el que nos forma como arquitectos, muchas veces habían 70, 80 matriculados y aprobaban 7, 8 personas, o sea, un menos del 10%. Y te jalaban a todos, pues sin asco, sin misericordia, y con notas, pero a veces muy bajísimas. Claro, y apruebas como que con las notas mínimas. Porque Claro. eso no se podría en la Sí, Andina. sí, sí. En la Andina no puedes jalar a tanto, es imposible. Acá te De hecho, acostumbras a que pueden denunciar Ajá, a los ujú. docentes y jalan a todos Claro. los alumnos. Pero, o sea, en arquitectura en la Andina pasa mucho lo mismo en diseño. No tanto en otros cursos que son más de acompañamiento, pero en diseño sí, los docentes son sumamente drásticos. En el anterior curso de diseño que llevé aprobamos 8. ¿De cuántos? 32. El 30%. El 40%, no, el 25%, la cuarta parte. Cuarta parte. Claro. ¿no? Ahora, regresando al tema de la La identidad. identidad, La identidad, eso, ya. eso. Yo creo que la UNSAC sí genera una identidad Interfac. porque en el Cusco en particular, aquellas instituciones más antiguas, casi con este espíritu barroco, son los que generan más identidad. O sea, La Tuna también. La Tuna, o sea, sí, digamos, a nivel de colegios son colegios, pero en la universidad es la UNSAC, es el espíritu barroco del Cusco. La tricentenaria. Y eso de que la UNSAC es roja, pues hace 300 años no había socialismo, pues entonces obviamente no lo es. Es una coyuntura histórica de un momento dado, no es identidad propia de la universidad. Eso es lo que quiero resaltar. Y segundo, también una anécdota. Mira, cuando nosotros trajimos a Aldo Mariátegui con Sociedad Abierta, no nos recibió la Andina, sino solo la UNSAC. O sea, la UNSAC, que entre comillas tiene esa percepción, fue la más aperturada a que venga Aldo Mariátegui, en su momento Enrique Gersi, y la Facultad de Economía nos ha permitido traer a, por decirlo así, voces disidentes para lo que sería el status quo del UNSAC. Cosa que no han permitido las demás universidades para evitarse problemas. Claro. Que hay mucho eso, ¿no? Yo siento que hay mucho eso de no querer a veces tocar ciertos puntos o vincularse con académicos o gente que puede producir conocimiento por no tocar ciertos puntos. En la cuestión identitaria, yo traería a colación lo que tú decías, ¿no? Lo de las universidades de consorcio, que la mayoría entran a la Colegios, Andina, ¿no? Claro. No, los colegios del Entonces, consorcio, la Andina entra. Claro, pues. entonces se transpone o se trastoca un poco eso. No mantienen esta identidad de soy de la Andina, sino es más por una cuestión como restrictiva, ¿no? O sea, de empezar a generar sus propios grupos dentro de la universidad.
incluso empiezan a llegar a tener sus propios puntos de diversión, ¿no? O sea, los de la Andina van a la Caos, ¿no? Los de la Andina actualmente van a Ucucus, por ejemplo. Ah, sí. A Ucucus no el centro cultural, sino Al de la Avenida Sol. Al frente del Black and Red. Claro, Ajá. exacto. Y en la Black Red van los de los actuales. Entonces, Justo, frente. Claro, Black claro. and Red y al frente. claro, entonces la cuestión identitaria ya no pasa a ser una cuestión en torno a dónde estudias, sino en una cuestión de clase, ¿no? De cuestión de consumo. De consumo, de clase social, Sí, sí, sí. de esferas, de élites, dónde te mueves, dónde te diviertes. El otro día hablaban, por ejemplo, en tu podcast de las noches pequeñas, Ajá. ¿no? Esto también pasa mucho, ¿no? El del UNSAC, el alumno del UNSAC tiende más a la bohemia, es más bohemio, ¿no? Tiende más a los bares. ¿Tú crees eso? Yo creo eso. ¿Y de Andina? Tiende más a las discotecas, Disco. a la fiesta en casa. Al flirteo. Claro, o a las fiestas privadas alquilando un local. O sea, por ejemplo, eso nunca lo había visto estudiando en UNSAC, ¿no? Que una persona alquile todo un local para hacer su cumpleaños o su fiesta o fin de semestre, ¿no? O un Airbnb. O un Airbnb, claro. Ajá. Entonces eso sí pasa en la Andina. Y es fiesta de inicio de semestre, fiesta después del primer aporte, después del segundo aporte, fiesta de fin de semestre. Entonces hay mucho eso de la diversión, ¿no? En torno a... Algo que quería comentar respecto a lo tuyo es que me parece a mí que la UNSAC, así si habláramos como muestra estadística, es mucho más representativa a nivel de muestra de la sociedad cusqueña, aledañas también, porque vienen a estudiar de Apurímac, Puno y otros lugares, Claro. es por eso más representativa de lo que va a ser cualquier particular, que tiende a ser más concentrada, ¿no? En gran medida, por ejemplo, en el Cusco, para la ciudad, pues la extensión del consorcio católico tiende a ser la andina, y si no, igual de las que vienen de las provincias, que también vienen de colegios particulares o de familias pudientes, ¿no? Pero es una continuidad muchas veces. En cambio, en UNSAC es una variedad tan alta que yo con mis propios compañeros he conocido mucho de eso. Eso es Diversa importante, a nivel porque acá hay gente de Quiabamba, de Abancay, de Apurímac en general, de Chumbivilcas, y se agrupan también entre ellos. Exacto. Sí. Claro, hay un grupo de chumbivilcanos aquí muy fuerte dentro De de canchinos, de caneños. que también exacto. tienen sus propias actividades en torno a, entonces ya no es una cuestión de clase, sino es una cuestión étnica. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando entré a antropología, el 80% de mis compañeros era gente que venía de otras regiones, de otros distritos. Sin embargo, en la Andina es mucha gente metropolitana, ¿no? Mucha gente del Cusco. O de las ciudades de provincia. Las ciudades, como tú decías, ¿no? Con cierto poder adquisitivo también, porque obviamente, o sea, las mensualidades no son Económicas. claro, no son baratas, ¿no? En comparación, por ejemplo, a la Continental o a la UTEA, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, algo también que me gusta del UNSAC es esos, o sea, últimamente estoy explorando mucho el concepto de comunidad y la potencialidad que genera el desarrollo de los individuos. O sea, no vivimos como individuos realmente, sino inscritos en varias comunidades. Entonces, la UNSAC, al ser una comunidad más, digamos, heterogénea, tiende a permitir una visión mucho más amplia, al menos a este nivel de realidad. Mucho más de lo que te da cualquier otra universidad pues, particular, en ese sentido, aledañas al menos. Y yo recuerdo muy bien porque yo he participado mucho de las fiestas underground de la ciudad y las conocí gracias al UNSAC y por ejemplo, parte de mis gustos personales están pues inscritos ahí. Es algo con lo que he crecido, he visto su desarrollo, me encanta ver cada novedad que hacen. Igualmente de cada comunidad que he llegado a conocer gracias al UNSAC, que es heterogéneo, su identidad es un poco difícil de identificar porque es tan vasto, tan variado. O sea, mis compañeros varios son músicos, hacían bandas, ingeniería civil, incluso te encontrabas de todo, pues, o sea, tengo un compañero que fue sacerdote de la iglesia de la Vid, se fue a estudiar teología y dejó la facultad a Brasil. Luego tengo 3 que son músicos de bandas de metal. Ya, con uno me encontré hace poco y pucha, lamentablemente ver que siguen sus trámites, pues, la desgracia. Oye, pero también esto de la identidad, como repito, lo vuelvo a traer a colación, respecto de las interfacultades, 1000 veces he estado en los juegos intradeportivos internos a la UNSAC. Cada facultad tiene su mascota, tiene su barra brava, y sobre todo cuando hay algún partido de cualquier deporte, básquet, fútbol, lo que sea. Los clásicos eran, creo, civil, mecánica o algo así, ¿no? Las facultades de hombres. Eléctrica con civil. Y las barras eran fuertes de ambos grupos. Sí. Eran grandes, más de 150 personas de cada lado, creo. Ajá.
y terminaba, pero puta madre, así, Claro. pero Es que somos un violencia, somos un extracto de la barbarie. sociedad. ¿Qué significa? Que nuestra sociedad era violenta, pues era Sí. así. O sea, yo recuerdo cuando hablaba con mi primo, por ejemplo, cuando era niño, y él, por ejemplo, solía tener una actividad por Viernes Santo, que era con sus compañeros de colegio, entonces él estudiaba en Garcilaso, encontraban una persona homosexual, la llevaban a Sacsayhuamán a latigar para convertirla. Entonces, el extracto de esa sociedad, pues obviamente es una sociedad violenta. Entonces, Lo van a latigar la para UNSAC- convertirlo. La UNSAC era violenta porque nuestra sociedad era violenta. Ya, Entonces, pero más allá de la explicación, las barras, ya, recuérdanos las algunas barras. Ah, ya. Esto, bueno. Cuando Dios hizo el mundo, un civil lo ayudó. Ingeniero es muy bueno, el civil es el mejor. Si tu hermana no lo dice, tu mamita lo dirá. El civil es papacito, donde quiera, donde esté. Baila. Esa es la conocida como la 1. Ya. A tal nivel llega la identidad, no de universidad, pero sí de facultades, que en la Facultad de Ingeniería Civil se festeja cuando alguien ingresa, se llama el precachimbo. Claro. Cuando alguien ya es cachimbo, la fiesta de cachimbo. Y en la del segundo semestre le hacen el cachimbo en recepción. Y luego hay la fiesta de promoción para el cachimbo. O sea, es la mejor, todo el primer semestre es fiesta de recepción. ¿Y el super civil? El super civil es la mascota de Ingeniería Civil. Que se hace el entierro. si no me Sí. equivoco. No, el entierro lo hace el cura. Yo Ya. fui cura de Ingeniería Ya. Civil. Pero todo ese evento, ¿cómo se llama? Ese- Porque son partes de un Sí, solo sí, evento. o sea, en el aniversario de la facultad Ya. se hace lo que se llama el entierro de facultades. Entonces, Ingeniería Civil hace un ataúd de cada una de las facultades, incluyendo a la andina. Para la andina se hace el arca de Noé. Entonces, Pero he visto en los últimos años, porque se ha empezado mucho a Ajá. replicar esto en la andina, Ah. los de civil, o sea, también manejan su propia identidad de facultad o de carrera como tal. Y incluso se unen a la procesión que hay, porque creo que tienen una procesión. sí, sí. Claro, entonces se unen, vienen los de la Andina, del Arapa y se juntan acá con los del USAG y forman un solo grupo. Es interesante. Que yo particularmente no he vivido eso, que está pasando, me parece genial, porque todo lo que sea unir, generar una comunidad más grande, la comunidad de los ingenieros, que trascienda a las universidades, me parece una excelente idea, porque esto es lo que más adelante va a ir definiendo la capacidad de los grupos organizados de marcar la historia de esta región. Claro, la identidad del ingeniero, el macho, pe, Ah. el macho. Hay una cuestión bien El machista macho. en torno a... sí. Es que es una facultad muy masculina, pues, al menos en mi generación, Claro. en la que fue mi código, eran 3 chicas. Pues. Arquitectura, como es bastante, No, un porcentaje muy cinco. similar, de 50-50, somos como que la cuestión femenina del grupo A. Ah, claro, Ajá. claro. Los varones somos afeminados, según la dirección. Según- Delicados, Según el delicados. discurso del ingeniero civil, somos afeminados, delicaditos. Claro. Porque al fin y al cabo se dedican muchas veces al mismo rubro, ¿eh? De hecho. Claro, Hay una la competencia construcción, la implícita, proyecta, ¿no? Claro, entonces sí, también hay mucho el marcarse como el civil como el que sí sabe, el que puede, el macho, ¿no? Y frente a Claro. el arquitecto que tiene que ver la pintura de la construcción. Los dibujitos. Los dibujos. Pero esto de las identidades es interesante porque lo que dijo Juliver de la pelea con eléctrica no es una cuestión histórica. Cuando mi padre estudió, la pelea era con agronomía. O sea, ha ido cambiando en el tiempo. Ha ido evolucionando. En una época incluso fue mecánica. Entonces se va notando que es en la forma en la que se responde. Incluso en esta tensionada, cuántos conflictos no ha habido de la época. Pues. Sí, sí. Se perdió un partido, se iba la bronca, luego descalificaban al equipo y Civil no tenía equipo por la temporada. Así que Civil sí ha sido una experiencia interesante dentro del UNSAG. ¿Cómo se vive? Por ejemplo, la experiencia de ciencias sociales. Ciencias sociales es la facultad de los humos, pues. Claro. Los Buenos Aires Claro. del UNSAG. Sí, ahí no hay una cuestión tanto así como aférrima, ¿no? De tu identidad como de carrera. Es una cuestión más horizontal, tal vez. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba estaban solo 3 carreras: arqueología, historia y antropología. Ahora está psicología y filosofía más. Y era una cuestión como que pucha, salías como que entre horarios y te ibas al patio y te juntabas con la gente de historia, con los de arqueología, a conversar, a fumar un pucho, a comer empanaditas, que vendían empanaditas. O en el día era lagartear, ¿no? Ahí alrededor de los
relatos, que felizmente han mantenido, ¿no? A partir de la nueva construcción, han mantenido esta escultura, ¿no? Cambiando un poco el tema, me gustaría, bueno, corrigiendo un tema que me parece importante es, en esa heterogeneidad del UNSAC, no es que no se tenga personas de mucho poder adquisitivo, ¿eh? Yo he estudiado con un compañero que es pues de la familia que ahorita está lotizando toda la zona de Aguabuena, ¿no? Atrás 100 hectáreas, hectáreas. Él venía acá a la facultad en moto, ¿no? Pero yo no sé si qué tan seguido sea que en la Andina haya alguien que tenga una hacienda al lado dentro del Cusco, ¿no? Ahí, pero había en civil del UNSAC. Pero el detalle está en esto también que quería llegar como tema. ¿Cómo es que te prepara realmente para la vida adulta, ¿no? La universidad. Y aunque se pueda criticar muchas cosas del UNSAC, yo creo que como te enfrenta a la realidad, a los problemas, a la dificultad, a la complicación, para unos puede ser bueno, para otros malo, yo creo que te está enfrentando y preparando para el mundo real en gran medida, ¿no? Claro que quizá a veces exageradamente, porque digo, ¿cómo es posible que mis compañeros sigan hasta ahorita haciendo sus trámites? De bachillerato, Qué 10 años después. He vuelto casi y veo a algunos amigos siguiendo, haciendo su tesis, su trámite, esperando. Y yo recuerdo, terrible. Pero bueno, o sea, es real en el mundo. O sea, vas a hacer trámites que al alcalde le llega el shopping, al gobernador regional le llega. Mira, yo llevo desde hace unos meses queriendo llegar a poder tener una reunión con el alcalde y con el gobierno regional para plantear un proyecto que está viniendo desde Suiza. Y no hay tiempo, nada le interesa. Yo no sé si quedarán, no sé, que les invite algo a los que me den el gancho. No sé, pues, ¿qué será? Es que lamentablemente también eso se ha normalizado, ¿no? El hecho de que ya te voy a ayudar o voy a hacer lo que debería hacer, que es un trámite, si me das algo a cambio, ¿no? Si me das un cafecito, una gaseosa, un pastelito, que no debería ser así porque al fin y al cabo es su trabajo, ¿no? Pero lo que dice sí es cierto, ¿no? Yo lo viví en el colegio ya, de hecho, ¿no? Cuando yo estudiaba en San Francisco de Asís, era una realidad más homogénea y al pasarme a ciencias conocí pues gente de todo lado, ¿no? Sí. Y sí, aprendes como que a convivir con la realidad, ¿no? Tienes compañeros, pucha, que son, no sé, el hijo por 2, 3 generaciones de directores y su compañero es un compañero que, no sé, que heredaba el uniforme de 5 de sus hermanos mayores, ¿no? Herencia tras herencia, el mismo uniforme. O sea, a ese nivel se llega, ¿no? Y creo que aquí en UNSAC sí se vive más eso. En la Andina es más homogéneo, ¿no? Pero también he notado que a partir de ahí también se empiezan a tejer relaciones. Claro. Igual la universidad te sirve para ir tejiendo relaciones. Y he visto en la Andina que, por ejemplo, gente que ya va generando sus grupos, van generando tal vez empresas, entonces ya tienen un grupo consolidado a partir del cual trabajar fuera, ¿no? Y respecto al poder adquisitivo que me dices, aquí por ejemplo todos nos movíamos en combi, ¿no? Era muy raro que alguien tenga su propio vehículo. Igual, claro, hace 10 años ahora las cuestiones han cambiado. El bus que también los llevaba hasta a zootecnia, ¿no? A zootecnia, agronomía, hasta abajo, el bus. La granja Caira. Hasta Caira. ¿No? Ajá. Pero ahorita en la Andina, por ejemplo, de mi salón, 2 tendrán moto, unos 3 tendrán carro, ¿no? O 2 tendrán carro. Pero, Entonces, un punto más de repente como para ir también ya terminando, el tema de lo político. De hecho que la UNSAC tiene, debido a la Facultad de Ciencias Sociales, me parece a mí, yo creo estar en lo cierto, mayor inclinación hacia la izquierda, definitivamente. Que incluso nuestro congresista Guido Bellido es de la Facultad de Eléctrica, si más no me equivoco, y que en las facultades sociales de acá, pues, debido a las distintas carreras, de alguna manera se produce un conocimiento que de alguna manera, no sé por qué, ustedes tal vez me puedan decir, se inclina por el lado de la izquierda. Yo creo... ¿O ustedes cuál es su percepción política? Ahora, en el tema de la Andina, yo percibo pues definitivamente será la derecha, ¿no? ¿O qué me dirías tú? Sí, de hecho, desde algunos profesores, ¿no? También tienen mucho ese pensamiento. Yo en sociales lo entiendo, ¿no? Porque es parte de nuestra currícula, ¿no? En antropología teníamos que estudiar a Marx porque era la forma
más directa de estudiar la economía. En filosofía Claro, también, de hecho, filosofía Marx, también. pero no se estudia a los economistas liberales en filosofía, Claro, ni pero cagando. en carreras En como economía no eléctrica, estudian a Marx. En economía. En economía. Es la única carrera que diríamos Ahora, que en los saques de derecha, la economía. sí, porque son definitivamente, capitalistas. definitivamente. No hay Ahora, manera. el problema, yo tengo conflictos con esa definición de izquierdas y derechas, pero bueno, o sea, lo que podríamos decir es que sí podría haber ciertas empatías. Entonces, la UNSAG hay una empatía de las clases en ascenso. Por ejemplo, mi padre en particular, yo soy ingeniero civil de la UNSAG de segunda generación, mi padre ha sido la primera generación, y por ejemplo él me comenta su época, ¿no? Él vino de Canchis, una comunidad campesina, que es la comunidad campesina de Cuchuma, y como muchos estudiantes de civil de la UNSAG, pues de esa generación, viene de esa relación, ¿no? Entonces salieron adelante, sus hijos, en gran mayoría estudian en la Andina, ya no estudian en el UNSAG, muy pocos son los del UNSAG, así que esta es una característica muy única y particular, pero logro ver esas diferencias, ¿no? Hay mucha más empatía. Cuando yo estudiaba con mis compañeros, eso a mí me generaba una empatía, o sea, mis compañeros saben que yo no soy, pues, alguien, no sé, así distanciado, egocéntrico, ¿no? Nada, más bien he sido el más pata, sabía que chupar era el que más chupaba, sabía que celebrar era el que más celebraba, sabía que hacer barra era el que más hacía la barra, y si había que hacer show, era el que más hacía show, y teníamos que hacer todo, ¿no? Entonces, yo veo, sin embargo, ahí, por ejemplo, tenía compañeros que yo no sé si era por identidad hacia la facultad, la camiseta la usaban muy seguido, ¿no? O bueno, tal vez no habría muchos recursos, combinado con algo de orgullo, pues generaba ese escenario, ¿no? Pero eso me genera una empatía a mí, o sea, yo sé cómo son, incluso ahora que son profesionales, muchos los veo que trabajan y tienen un control de ahorro tan alto que en el largo plazo terminan teniendo resultados comparativos a chicos, digamos, de la Andina, de generaciones de esa misma generación, mucho más altas, los que han tenido ese mismo tipo de proceso, lo cual me da a entender que dentro del ascenso social, por ejemplo, en UNSAC, es más factible encontrar personas que ascienden, mientras en el otro lado están que se mantienen. Sí, yo pienso que igual es generacional, ¿no? Ponte, en los 90s, la cuestión política era más acérrima, ¿no? Las discusiones en torno a la política y se ve, ¿no? en el espacio público, ¿no? Antes el espacio público servía para debatir, para conversar, hoy en día ya no es así. También ha habido un cambio muy fuerte en torno a la percepción de la población joven en torno a la política, ¿no? Antes el joven era el que tenía que promover y mover la política, estaba muy interesado y muy metido en. Hoy en día, ¿no? Claro, Hoy en día- los 90 dejó esta huella. No te metas en política que vas a perder el tiempo. El problema es qué pasó con toda esa generación que no se metió en política. Pues lo único que podemos ver es que en la política cusqueña, la generación como que se ha quedado clavada en el tiempo. Los mismos rotros vienen siendo casi 20, 30 años con las mismas propuestas. Y por ejemplo la FUC, ¿no? La FUG. Claro, la FUC Valiente y no es lo combativa. mismo que era hace 10 años, ¿no? Ha cambiado mucho. Entonces, yo creo que la UNSAC como tal hoy en día ya no podría tener ese tinte que podía tener antes, ¿no? Se ha matizado mucho, ¿sientes? Claro. O sea, se ha desmatizado, digamos, ya. ¿no? O sea, ha cambiado, ¿no? Ya no tiene ese matiz como izquierdista como se podía pensar de antes, ¿no? Creo que ahora incluso a nivel ya generacional, las nuevas generaciones de jóvenes en el Perú están muy apartados del pensamiento político o de la reflexión política. Yo más bien tendría otra apreciación. Mira, en el caso del UNSAC, yo que tenía una reunión hace poco con los chicos, veo en ellos un entorno más reflexivo, quizá el de antes, que era más de una militancia. Ya no están Era más los... dogmático, Claro, ¿no? era mucho más dogmático. O sea, yo recuerdo todavía las reuniones en ciencias sociales donde se hacían las coordinadoras socialistas, ¿no? Y parte de los discursos eran: hermanos, tenemos que llevar adelante la revolución, y si es necesario la mentira, se convertirá en un arma revolucionaria, porque los ricos combaten con dinero y compran la prensa, y no podemos en igualdad de condiciones entonces competir, ¿no? Entonces se tenía que buscar las estrategias revolucionarias y demás. Esa época los cuadros de Karl Marx, de Mao Zedong, de Lenin estaban en la FUC.
hoy en día la FUC ya no tiene esos cuadros y siento que puede ser también el síntoma de un cambio de época, porque como dije, la UNSAG es mucho más representativa a nivel de toda la macrorregión, digamos que sea sur, porque vienen mucho de acá, de las de las más provincias vienen mucho de la UNSAG, entonces es una muestra representativa mucho mejor, que quizá nos esté dando de diagnóstico ese cambio tal vez en la mentalidad de los jóvenes, que ya no está en el dogmatismo de generaciones anteriores. Y eso me parece un cambio, al menos para mí, saludable. Ahora, ojalá no se pierda, y eso a mí me preocupa en lo particular, como alguien que ha venido pues de la rebeldía, que ha vivido el pacto. Yo creo que la función social del reclamo, la protesta, la indignación, sí tiene un sentido, que es poder alzar la voz para cambiar las cosas. Y si no hay una voz que se alce, pues no se cambia. Entonces, la idea es cómo hacer que esa voz grite en los momentos adecuados y sobre todo no sea usada políticamente de tal forma que luego se deslegitime y pierda la fuerza, como me parece ha estado pasando. Respecto a ese tema, yo recuerdo, por ejemplo, también una vinculación con... Yo también provengo mucho del punk, de hecho. De hecho. Del punk. Yo recuerdo que cuando estudiaba aquí en así, yo milito o vinculo más mi pensamiento con el anarquista. Entonces me acerqué a un cierto momento con el socialismo. Obviamente como que no vinculé porque no había punto de vinculación. Pero sí había mucho del que te vendían revistas, había conversatorios. Tú caminabas por aquí, por dentro de la universidad y estaban los mismos alumnos de diferentes carreras de la vendiendo juventud folletos. socialista vendiendo folletos a 50 céntimos, un sol, ¿no? O sea, cosas que obviamente también por el cambio de la información, ¿no? De cómo accedemos a la información, ¿no? O sea, ya no tienes lo impreso, ahora es lo digital, ¿no? Pero estaban esas cosas. Y otra cosa que he notado, que por ejemplo aquí en los aniversarios sí podías escuchar grupos de rock, grupos de punk tocando en el tricentenario. Mucho más ¿no? representativo. Claro, ¿no? Cosas que imposible es ver en la andina. Incluso algunas shows, algunas tocadas donde la gente sí terminaba borracha. Y no lo digo para mal, o sea, genial, ¿no? Genial poder tomar de vez en cuando también. Y en la andina, por ejemplo, en sus aniversarios sí se promueve la música y todo, pero es como o un rock más fresón, por decirlo así, ¿no? Es un rock más pop, digerible, indie, más digerible. Indie. Sí. Entonces ahí también hay un contraste. Sí, o sea, bacán. Creo que ahora sí ya vamos cerramos, terminando, ya me estoy pegando el frío también. Ha bajado la temperatura. Bueno, este es, las palabras finales entonces. Este es el podcast de Cabeza Voladora. Vamos a hacer esto en bastantes lugares, de distintos temas, con distintos enfoques. Esperemos que ustedes nos puedan escribir tanto a la página para poder darnos recomendaciones de en qué lugares, de qué personas invitar, para saber las historias de este Cusco, este hermoso Cusco, antes de que nos olvidemos, antes de que se pierdan muchas historias y para ir trayendo una nueva etapa ya a esta región y a esta ciudad. Esto fue Cabeza Voladora, entonces nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto, chao Jimmy, chao César. ¿Qué tal?